Salmo 3. ¿Cuántos son mis enemigos? El rey David, como todo cristiano, tiene un aliado más fuerte que todos sus enemigos juntos, Dios. Señor, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que me dicen, ya no tienes en Dios salvación? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo, y me levanto, el Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor. Sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Reflexión. Amigos, en este momento nos adentramos en el reconfortante Salmo 3, un canto inspirador que nos muestra cómo la esperanza y la fe pueden florecer incluso en los momentos más difíciles de la vida. El Salmo 3 como cántico en medio de aflicción y peligro. El Salmo 3 es una de las composiciones poéticas más conmovedoras y sinceras que encontramos en los salmos de la Biblia. Fue escrito por el rey David, quien era conocido por ser un hombre de fe y devoción hacia Dios, pero también experimentó momentos de lucha y adversidad a lo largo de su vida. Es importante tener en cuenta el contexto en el que fue escrito este salmo. David compuso esta poesía en un tiempo particularmente difícil de su reinado. La trama de fondo se encuentra en el momento en que su propio hijo Absalón conspiró contra él para usurpar el trono. Este desafiante episodio dejó a David con el corazón roto, enfrentando la traición de alguien tan cercano y querido. En medio de esta grave crisis personal, David encontró refugio en la oración y en la presencia de Dios. A través del Salmo 3, compartió sus pensamientos más íntimos y su diálogo sincero con el Todopoderoso. A pesar de ser un rey con recursos y poder, David reconoció que la verdadera ayuda y fortaleza provienen de Dios. Este salmo es un testimonio de la humanidad y vulnerabilidad del rey David. Nos muestra que incluso aquellos que tienen una fe profunda y una conexión cercana con Dios no están exentos de enfrentar desafíos y tribulaciones en la vida. A menudo, podemos pensar que las personas piadosas tienen una vida libre de problemas, pero el Salmo 3 nos recuerda que todos enfrentamos dificultades en algún momento de nuestras vidas. En este sentido, el Salmo 3 es un mensaje de esperanza y consuelo para todos nosotros. Al identificarnos con David en su aflicción, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios comprende nuestras emociones y angustias más profundas y podemos acercarnos a Él con sinceridad y confianza. Además, el hecho de que David haya escrito este salmo y lo haya compartido con otros es una muestra de cómo la adoración y la oración pueden ser una poderosa herramienta para enfrentar la adversidad. En lugar de guardar sus sentimientos para sí mismo, David recurrió a la poesía y a la música para expresar su corazón y encontró sanación y fortaleza en ese proceso. El Salmo 3 nos enseña que la fe y la aflicción no son mutuamente excluyentes. Incluso en medio de la adversidad, podemos encontrar esperanza y refugio en Dios. Al seguir el ejemplo de David y acudir a Dios con nuestras luchas y preocupaciones, podemos experimentar su paz y consuelo en medio de las tormentas de la vida. El Salmo 3 nos invita a ser auténticos en nuestra relación con Dios y a buscar su presencia en todo momento, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro en medio de cualquier desafío que enfrentemos. Confianza en Dios como escudo y protector. En el Salmo 3, el rey David expresa una confianza inquebrantable en Dios como su escudo y protector. A pesar de enfrentar una situación peligrosa y amenazante, David no se rinde ante el miedo ni busca soluciones meramente humanas. En cambio, encuentra seguridad y refugio en el cuidado divino. La metáfora del escudo es muy significativa en este salmo. Un escudo en la antigüedad era una pieza esencial del equipo de un guerrero, diseñada para protegerlo de los ataques enemigos. En un sentido espiritual, Dios es el escudo de David y de todos aquellos que confían en Él. Esta imagen resalta la idea de que Dios es nuestra defensa, el guardián que nos protege de las adversidades y nos da fortaleza para enfrentar cualquier embate de la vida.
La palabra escudo también implica que hay peligros y amenazas alrededor de David. En su caso, era literal, ya que se enfrentaba a enemigos que buscaban su destrucción. Sin embargo, en nuestras vidas, las amenazas pueden tomar muchas formas: problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o desafíos emocionales. El Salmo 3 nos enseña que, independientemente de las circunstancias, podemos encontrar seguridad en Dios. La confianza en Dios como escudo no significa que estaremos exentos de dificultades. A veces, enfrentaremos tiempos difíciles, pero la promesa es que Dios está con nosotros en medio de esos desafíos. Él nos protege, nos da fuerza para resistir y nos brinda la esperanza de que saldremos adelante. Además, David también se refiere a Dios como su gloria. En este contexto, la gloria se refiere a la dignidad, el esplendor y la honra. David reconoce que su verdadero valor no proviene de su posición como rey o de su propio poder, sino de la presencia de Dios en su vida. Es una humilde confesión de que sin Dios, él no sería nada. Esta lección es importante para nosotros también. A menudo, tendemos a buscar nuestra identidad y nuestra valía en nuestras posesiones, logros o reconocimientos externos. Pero el Salmo 3 nos recuerda que nuestra verdadera gloria radica en nuestra relación con Dios. Él nos ama y nos valora incondicionalmente, y eso es lo que da significado y propósito a nuestras vidas. El Salmo 3 nos llama a confiar en Dios como nuestro escudo y protector, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Nos enseña que, aunque hay dificultades en la vida, podemos encontrar seguridad en la presencia de Dios y en su cuidado amoroso. Al reconocer nuestra dependencia de Él y encontrar nuestra verdadera gloria en su amor, experimentamos una paz profunda y una fortaleza para enfrentar los desafíos con valentía. El Salmo 3 nos invita a aferrarnos a la promesa de que Dios es nuestro escudo y nuestra gloria, y que con Él a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier situación con esperanza y confianza. Descansando en la presencia de Dios. En el Salmo 3, vemos a David encontrar consuelo y descanso en medio de su aflicción al confiar en la presencia de Dios. A pesar de la amenaza de sus enemigos y las dificultades que enfrentaba, David eligió no dejarse llevar por el miedo y la ansiedad. En cambio, encontró paz al acostarse y dormir confiando en que Dios estaba a cargo. El acto de dormir es simbólico en el Salmo 3. Dormir es un momento de vulnerabilidad, ya que nos entregamos al descanso y nos dejamos llevar por un estado de inconsciencia temporal. En medio de la angustia y las dificultades, muchos de nosotros podemos experimentar insomnio o un sueño perturbado. Sin embargo, David nos muestra que es posible descansar en Dios incluso cuando nuestras mentes y corazones están inquietos. Este mensaje es especialmente relevante para nosotros en la sociedad actual, donde las preocupaciones y el estrés pueden dominar nuestras vidas. Vivimos en un mundo acelerado y lleno de presiones, y puede ser difícil encontrar paz y descanso genuinos. Pero el Salmo 3 nos desafía a confiar en Dios lo suficiente como para dejar nuestras preocupaciones en sus manos. Descansar en la presencia de Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades o problemas. Más bien, es una invitación a confiar en que Dios tiene el control y está trabajando en medio de nuestras circunstancias para nuestro bien. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, estamos reconociendo que Él es soberano y que sus planes para nosotros son mejores que los nuestros. Además, el hecho de que David haya encontrado descanso en Dios a pesar de su situación difícil es un testimonio de su fe inquebrantable. Él no se dejó llevar por el miedo o la desesperación, sino que eligió confiar en la fidelidad y el amor de Dios. Su ejemplo nos desafía a cultivar una fe similar, una fe que se aferra a Dios en medio de la oscuridad y la incertidumbre. La capacidad de descansar en Dios también está vinculada a nuestra comprensión de que Él es nuestro Creador y sustentador. El Salmo 3 nos recuerda que Dios está cerca de nosotros y que cuida de cada aspecto de nuestras vidas. No estamos solos en nuestras luchas, tenemos un Padre amoroso que se preocupa por nosotros y vela por nuestro bienestar. Afrontar la adversidad con valentía y esperanza en Dios.
En el Salmo 3, David nos muestra cómo enfrentar la adversidad con valentía y esperanza en Dios, incluso cuando nos encontramos en situaciones difíciles y amenazantes. A pesar de los desafíos que enfrentó, David no se dejó abrumar por el miedo o la desesperación. En cambio, mantuvo su confianza en Dios y buscó refugio en su presencia. La valentía de David no se basaba en su fuerza o en la ausencia de temor, sino en su confianza en Dios como su escudo y protector. A menudo, se asocia la valentía con la ausencia de miedo, pero en realidad, la verdadera valentía se manifiesta cuando enfrentamos el miedo y la adversidad con fe y determinación. En nuestras vidas, también enfrentamos momentos de aflicción y desafíos. Pueden surgir problemas financieros, dificultades en nuestras relaciones, problemas de salud o desafíos laborales. En esos momentos, podemos sentirnos tentados a ceder ante el miedo y la ansiedad. Sin embargo, el Salmo 3 nos invita a seguir el ejemplo de David y encontrar nuestra valentía en Dios. La esperanza en Dios es un tema recurrente en el Salmo 3. A pesar de las dificultades que enfrentaba, David no perdió la esperanza. Reconoció que su ayuda y liberación vendrían del Señor. La esperanza en Dios es un ancla para nuestras almas en medio de la tormenta. Nos da la fuerza para perseverar y seguir adelante, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas y que tiene un propósito para cada desafío que enfrentamos. Además, el Salmo 3 nos recuerda que nuestra esperanza no está basada en las circunstancias presentes, sino en la naturaleza constante y fiel de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor, misericordia y poder nunca cambian. En medio de los cambios y las incertidumbres de la vida, podemos encontrar una esperanza firme en la presencia inmutable de nuestro Creador. Afrontar la adversidad con valentía y esperanza en Dios no significa que minimicemos nuestras luchas o ignoremos nuestros sentimientos. David fue sincero en expresar sus miedos y preocupaciones en el Salmo 3. No tenemos que pretender que todo está bien cuando enfrentamos dificultades. En cambio, podemos acudir a Dios con nuestras emociones y luchas, confiando en que Él nos escucha y nos brinda consuelo. Encontrar consuelo en la oración y la presencia de Dios. Uno de los aspectos destacados del Salmo 3 es cómo David encuentra consuelo y fortaleza en la oración y la presencia de Dios. A pesar de las difíciles circunstancias que enfrenta, no se aleja de Dios, sino que se acerca aún más a Él en busca de alivio y esperanza. La oración es un hilo conductor a lo largo del Salmo 3. David comienza clamando a Dios, expresando sus preocupaciones y miedos. Al presentar sus cargas delante de Dios, encuentra una forma de liberar sus emociones y confiar en que Dios escucha sus súplicas. Esta apertura en la oración es un ejemplo poderoso para nosotros. En lugar de llevar nuestras luchas en silencio o guardarlas solo para nosotros mismos, podemos presentarlas a Dios con sinceridad y autenticidad. El Salmo 3 también nos muestra que la oración es una vía para experimentar la presencia cercana de Dios. David se acerca a Dios no solo para pedir ayuda, sino también para encontrar refugio y consuelo en su presencia. A través de la oración, establece una conexión íntima con el Creador, quien es su fortaleza y refugio en medio de la tormenta. La presencia de Dios es un lugar de seguridad donde podemos encontrar descanso para nuestras almas. En el Salmo 3, David elige descansar en Dios mientras enfrenta la adversidad, confiando en que Él lo sustentará. Esta confianza en la presencia y el cuidado de Dios nos desafía a abandonar nuestras preocupaciones y ansiedades, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Además, el Salmo 3 nos enseña que la oración es una expresión de dependencia y humildad. David no se apoya en sus propias fuerzas o habilidades, sino que reconoce su necesidad de Dios. La humildad en la oración nos permite reconocer que no podemos enfrentar la vida por nuestra cuenta y que necesitamos la guía y el poder de Dios para seguir adelante. El Salmo 3 también destaca que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. David confía en que Dios escucha y responde a sus súplicas. En nuestras oraciones, también podemos encontrar consuelo al saber que Dios está interesado en lo que tenemos que decir y que nos responde de acuerdo con su voluntad y sabiduría. Enfrentar el miedo con confianza en Dios.
El Salmo 3 nos presenta a David enfrentando situaciones de miedo y peligro. A pesar de las circunstancias amenazadoras que lo rodean, David elige confiar en Dios y no dejarse llevar por el miedo. Este salmo nos enseña una lección valiosa sobre cómo podemos enfrentar nuestros propios temores con confianza en Dios. El miedo es una emoción natural y humana que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Puede surgir ante situaciones desconocidas, peligros inminentes, desafíos abrumadores o simplemente frente a lo incierto del futuro. Sin embargo, lo que marca la diferencia es cómo respondemos al miedo. David no ignoró sus temores, pero tampoco permitió que lo dominaran. En lugar de dejar que el miedo lo paralizara, dirigió su atención a Dios como su fuente de fortaleza. Esta confianza en Dios le permitió enfrentar sus miedos con valentía, sabiendo que no estaba solo en sus luchas. En nuestras vidas, también podemos enfrentar diferentes tipos de miedo: miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la pérdida, entre otros. El Salmo 3 nos desafía a cambiar nuestra perspectiva frente al miedo. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones y debilidades, podemos concentrarnos en la omnipotencia y fidelidad de Dios. Confianza en Dios no significa que no tengamos miedo, sino que elegimos enfrentar nuestros temores con la convicción de que Él está con nosotros y nos dará la fuerza para superarlos. Dios no siempre nos libra de las dificultades, pero nos promete que no nos abandonará en medio de ellas. Además, el Salmo 3 nos recuerda que nuestro enfoque determina nuestra perspectiva. David eligió dirigir su atención a Dios en lugar de centrarse únicamente en las amenazas que lo rodeaban. Del mismo modo, podemos entrenar nuestras mentes para centrarse en la presencia y el poder de Dios, en lugar de permitir que nuestros miedos nos controlen. La confianza en Dios no elimina automáticamente nuestras luchas, pero nos permite afrontarlas con una esperanza que trasciende las circunstancias presentes. Saber que Dios está con nosotros nos da la valentía para enfrentar lo desconocido y nos da la seguridad de que Él tiene un plan para nuestras vidas. El Salmo 3 nos enseña a enfrentar el miedo con confianza en Dios. Podemos encontrar fortaleza al dirigir nuestra atención a su presencia y poder en medio de nuestras luchas. A través de la confianza en Dios, podemos superar nuestros temores y enfrentar cualquier desafío con valentía. Que el ejemplo de David nos inspire a confiar en Dios en tiempos de miedo, sabiendo que Él es nuestra roca y refugio en todo momento. Presentar nuestras necesidades a Dios en oración. En el Salmo 3, David nos muestra el poder y la importancia de presentar nuestras necesidades a Dios en oración. En medio de su angustia y aflicción, David no se aisló ni se desesperó, sino que se acercó a Dios con sinceridad y humildad para pedir su ayuda y protección. La oración es una poderosa herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. A través de la oración, podemos expresar nuestros pensamientos, emociones y preocupaciones a Dios, sabiendo que Él escucha y se preocupa por nosotros. Al presentar nuestras necesidades a Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestra incapacidad para enfrentar la vida por nuestra cuenta. David nos muestra un ejemplo de oración sincera y honesta. No oculta sus miedos ni pretende ser fuerte frente a Dios. En lugar de eso, presenta sus luchas con total apertura, confiando en que Dios lo escuchará y responderá. Esta actitud de humildad y sinceridad en la oración es un recordatorio para nosotros de que podemos acudir a Dios tal como somos, sin pretender ser perfectos o tener todas las respuestas. Además, el Salmo 3 nos muestra que podemos acudir a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. David clama a Dios en la noche, durante sus momentos más oscuros y desalentadores. Nos enseña que no hay un momento específico para orar, y que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras súplicas, sin importar cuán grande o pequeño pueda parecer el problema. Presentar nuestras necesidades a Dios en oración también es una expresión de nuestra fe en su poder y amor. David confía en que Dios es capaz de intervenir en su situación y de responder a sus peticiones. Esto no significa que Dios siempre responda a nuestras oraciones exactamente como queremos, sino que podemos confiar en que Él tiene un plan para nosotros y que siempre actúa para nuestro bien. El acto de orar también nos permite alinear nuestra voluntad con la de Dios. A través de la oración,
buscamos la guía y la dirección divina en nuestras vidas. En lugar de depender únicamente de nuestras propias decisiones, podemos someter nuestras necesidades y deseos a la voluntad de Dios, confiando en que Él nos conducirá por el camino correcto. Dios como nuestro refugio y fortaleza en tiempos de tormenta. El Salmo 3 presenta a Dios como el refugio y la fortaleza de David en tiempos de tormenta. David se enfrenta a enemigos que lo rodean y amenazan con derrocarlo, pero en lugar de ceder al miedo, él busca refugio en Dios, reconociéndolo como su fuente de protección y fortaleza. La imagen de Dios como nuestro refugio es poderosa y reconfortante. Un refugio es un lugar seguro al que podemos recurrir cuando nos sentimos amenazados o desamparados. Al buscar refugio en Dios, reconocemos que Él es nuestro lugar seguro en medio de las tormentas de la vida. En Él encontramos protección y seguridad, sin importar cuán intensos sean los problemas que enfrentamos. Además de ser nuestro refugio, Dios es también nuestra fortaleza. La fortaleza es la capacidad de resistir o soportar dificultades, adversidades o presiones. Al confiar en Dios como nuestra fortaleza, reconocemos que su poder y presencia nos dan la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestra vida. Es importante tener en cuenta que el Salmo 3 no promete que al acudir a Dios como nuestro refugio y fortaleza, todos nuestros problemas desaparecerán instantáneamente. En lugar de eso, nos invita a encontrar fortaleza en Dios para perseverar a través de las luchas y dificultades. Al enfrentar los problemas de la vida con la fortaleza que proviene de Dios, podemos resistir y superar los desafíos con una confianza inquebrantable. El Salmo 3 también destaca la cercanía de Dios a aquellos que buscan refugio en Él. Dios no está lejos o indiferente a nuestras luchas, Él es un Padre amoroso que está siempre dispuesto a acogernos en su presencia. La respuesta de Dios a nuestras súplicas en oración. El Salmo 3 nos presenta una verdad reconfortante: Dios responde a nuestras súplicas en oración. A través de la experiencia de David, vemos cómo el acto de clamar a Dios en medio de la adversidad trae consuelo, ayuda y liberación divina. David clama a Dios en el Salmo 3, pidiendo que se levante y lo salve de sus enemigos. Esta es una expresión de su confianza en que Dios es capaz de intervenir y actuar en su favor. La petición de David es una manifestación de su fe en que Dios es un Dios de acción y que está dispuesto a involucrarse en la vida de sus hijos. Sin embargo, es importante entender que la respuesta de Dios a nuestras oraciones puede venir de diferentes maneras. A veces, Dios responde otorgándonos exactamente lo que hemos pedido. En otras ocasiones, su respuesta puede ser diferente a lo que esperamos, pero siempre está en línea con su voluntad y plan para nuestras vidas. Dios es omnisciente y sabe lo que es mejor para nosotros. Puede ser que Él nos conceda nuestras peticiones porque son acordes con su plan y propósito para nosotros. O puede que su respuesta sea no o espera porque sabe que lo que pedimos no es lo mejor para nosotros en ese momento. Es posible que, a veces, Dios nos lleve a través de situaciones difíciles y desafiantes para enseñarnos lecciones importantes o fortalecernos en nuestra fe. En esos momentos, podemos no entender completamente su plan, pero podemos confiar en que Él está obrando en nuestras vidas para nuestro bien. Además, la respuesta de Dios a nuestras oraciones también puede manifestarse en la forma de paz y consuelo en medio de la adversidad. Aunque nuestras circunstancias no cambien de inmediato, Dios puede brindarnos paz sobrenatural y una confianza renovada en su cuidado y guía. La seguridad de la salvación y bendición de Dios sobre su pueblo. El Salmo 3 no solo es una expresión de la confianza y la fe de David en Dios en medio de la adversidad, sino que también contiene una promesa de seguridad y bendición para el pueblo de Dios. A través de este salmo, se nos recuerda que nuestra salvación proviene de Dios y que Él es el protector y el bendecidor de su pueblo. La salvación es un tema central en toda la Biblia. En el contexto bíblico, la salvación se refiere a la liberación del pecado y sus consecuencias, así como a la restauración de nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, ofrecido a través de su gracia y misericordia, y que solo puede ser recibido a través de la fe en Jesucristo. En este salmo, David reconoce que la salvación viene del Señor.
Esto significa que no podemos salvarnos a nosotros mismos ni depender únicamente de nuestras propias obras o esfuerzos para obtener la salvación. En cambio, debemos acudir a Dios con humildad y fe, reconociendo nuestra necesidad de su gracia y redención. Además, David declara que sobre el pueblo de Dios está su bendición. Esta bendición es una expresión de favor divino, cuidado y prosperidad que Dios otorga a aquellos que lo siguen y confían en Él. La bendición de Dios es más que riquezas materiales, incluye su presencia, paz, amor y favor en todas las áreas de nuestras vidas. El Salmo 3 nos invita a confiar en Dios como nuestro Salvador y a recibir su bendición sobre nuestras vidas. Al hacerlo, encontramos seguridad en la promesa de que Dios está con nosotros y que nos guarda en medio de las tormentas de la vida. El Salmo 3 nos recuerda la seguridad de la salvación y la bendición de Dios sobre su pueblo. Al reconocer que la salvación viene del Señor y que Él nos bendice con su favor y cuidado, podemos vivir con confianza y esperanza en medio de cualquier circunstancia que enfrentemos. La promesa de salvación y bendición nos anima a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que Él es nuestra fuente de fortaleza y protección en cada aspecto de nuestras vidas. Que el ejemplo de David nos inspire a confiar en Dios como nuestro Salvador y a vivir en la plenitud de su bendición sobre nuestras vidas. Oremos. Querido Dios, en este momento de oración, levantamos nuestros corazones hacia ti con humildad y gratitud. Reconocemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro protector y bendición en todos los momentos de nuestra vida. Padre Celestial, te pedimos que extiendas tus manos poderosas sobre nosotros y nos bendigas abundantemente. Concédenos tu gracia y favor en cada área de nuestras vidas. Permítenos experimentar el gozo de tu presencia y la certeza de tu amor en medio de los desafíos y dificultades que enfrentamos. Te pedimos, Señor, que nos protejas en los momentos difíciles. Sé nuestra roca firme en la tormenta y nuestra guía en la oscuridad. Que tu luz ilumine nuestro camino y que tu paz calme nuestros corazones cuando enfrentemos incertidumbres y temores. Dios misericordioso, encomendamos a ti nuestras cargas y preocupaciones. Te pedimos que nos des la sabiduría para tomar decisiones sabias y la fortaleza para perseverar en la fe. Ayúdanos a confiar en tu plan perfecto y a descansar en tu soberanía. Te agradecemos, Padre, por tu fidelidad y amor inquebrantable. Gracias por escuchar nuestras súplicas y responder a nuestras oraciones. En este momento, nos entregamos a ti y confiamos en que nos guardarás y bendecirás en cada paso de nuestro camino. Que tu presencia nos rodee y nos sostenga en todo momento. Que tu protección nos cubra como un escudo, y que tu bendición nos acompañe en cada día de nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús, amén.